Somos Ana y Caleb y estamos muy felices de tenerte aquí. Queremos invitarte a que te quedes en esta transmisión con nosotros y que puedas recibir una palabra de Dios para tu vida. Saludos y bendiciones.
no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás. Fuerte. Tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Vamos arriba. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Independientemente por lo que tú y yo estemos pasando en este día, Dios es bueno, Él es bueno. ¿Cuántos lo creen este día? ¿Cuántos lo creen? Tú eres el principio, tú eres la eternidad. Llamaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mis cargas, me acerco a ti. ¿Qué puedo decir en este día? ¿Qué puedo hacer? Salvación, camino, Espíritu vive en mí, declararé en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos a decir una vez más, aquí estoy. Aquí estoy, de manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma, A ti entrego tú. yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos azules. Aquí estoy, mi alma a ti le entrego, tuyo soy, Señor, tuyo soy y tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor. Hola a todos, bienvenidos a su reunión, a su iglesia, Rivers Edge Church en español. Este es el mejor lugar donde puedes estar aquí domingo a las 12 del mediodía. Aquí estamos en vivo, en línea por esta ocasión. Soy Daniel Grassman, mi esposa Mayra, mis 3 hijos te mandan un gran saludo en este día. La semana pasada que estuvimos aquí en persona fue increíble, me dio mucho gusto ver a cada uno de ustedes y celebrar una reunión realmente increíble. Fue una bendición. Y aprovecho este momento para decirles, el 29 de agosto estamos de regreso aquí presencial junto con la reunión en inglés. Vamos a tener una reunión unida que no te puedes perder. Trae a tu familia, trae a tus hijos. Después de la reunión vamos a tener una comida, unas hamburguesas y mucho más. Te invito a que pases ese día con nosotros, domingo 29 de agosto a las 10:30 de la mañana. Pero hoy pues estamos en línea. Recuerda, aquí en Rivers Edge Church en español queremos caminar contigo en la búsqueda de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos juntos. Estamos queriendo conocer a Dios y hacerle conocido aquí en esta región del país, aquí en Vancouver, en todo el condado de Clark. Tenemos gente en Portland, en otras partes y nos da mucho gusto, pero también queremos alcanzar a este mundo para Jesús. Queremos conocerle y hacerle conocido, compartir con cada uno de los que pasan por estas puertas o que nos escuchan en línea, como es el caso de hoy, que queremos que tú conozcas esa transformación que sucede cuando entregamos nuestras vidas a Jesús. Hay un cambio en el interior que se nota en el exterior, que se nota en nuestro semblante, en nuestras palabras y en nuestros actos. La palabra de Dios es transformadora. Dale una oportunidad, no esperes más. Dale una oportunidad para que Dios cambie tu vida. Y bueno, hemos estado estudiando de la palabra de Dios en estas últimas semanas, como siempre, y hemos estado viendo el libro de Colosenses. Quiero que recordemos, pues, Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo. Escribió varias cartas a las iglesias que se encontraban en aquel tiempo. Y en este caso, el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia que está en Colosas. Ahora recordemos, decíamos la semana pasada, Colosas era una ciudad donde había mucho movimiento, comercio, se producían unas telas especiales en ese lugar, pero también fluían dentro y afuera diferentes ideologías, creencias y cosas que afectaban a la iglesia en ese lugar. Y Pablo escribe esta carta para hablar acerca de la supremacía y la preeminencia de Jesucristo. Quiere hacerles saber que Jesús es suficiente, que Jesús era Dios y hombre, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre, para contrarrestar ideologías que se estaban moviendo en aquella ciudad donde no creían que Jesús era 100% humano. Y había diferentes creencias, filosofías griegas, misticismo judío también, muchas cosas que estaban en esa ciudad de tránsito, ¿verdad? Yo lo comparaba la semana pasada con Tijuana, mucha gente pasando, muchas ideas, pasando mucho comercio,
en ese lugar. Y Pablo escribe esa carta para aclarar esas cosas. Y vamos a continuar hoy. ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? Vamos. Colosenses, ahora ya pasamos al capítulo 2, Colosenses 2 del 1 al 8, lo vamos a leer. Si quieres buscar en tu Biblia una aplicación que tengas en el teléfono, recuerda, tenemos muchas Biblias aquí en la iglesia que te puedes llevar a tu casa si tú deseas. Dice así, Colosenses 2, 1 al 8, quiero que sepan la gran lucha que sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea. Esto es Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas. Y de tantos que no me conocen personalmente, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente a ustedes, los acompaño en el espíritu y me alegro de ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Eso es clave. Si quieren subrayar el versículo 6 y el 7. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahora, vamos a agregar el versículo 9 y 10 también. Toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal de Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, y ustedes han recibido de esa plenitud. Bueno, hay mucho aquí, ¿verdad? Que podemos analizar. Y Pablo estaba escribiendo porque él tenía el deseo, ¿verdad? Como empieza ahí en el capítulo 2, que él se sostenía por la iglesia en Colosas, también la de la Odisea, para que cobren ánimo, para que permanezcan unidos, ¿verdad? Esta es una carta para enseñar, pero también para animar, ¿verdad? Dentro de este tiempo difícil donde había gente enseñando muchas diferentes ideologías y creencias ahí en Colosas que de cierta manera pudieran interrumpir con el trabajo de la iglesia y llevarse a gente que creyera en otras cosas. Había hasta una secta donde adoraban a los ángeles. Entonces Pablo está tratando de enseñar y también de animar, de buscar la unidad en la iglesia, ¿verdad? Y en ese espíritu escribe esta carta. Y vamos a analizar 3 puntos, ¿verdad? 3 cosas que nos podemos llevar de este pasaje. El primero es que Jesús es suficiente. Lo digo otra vez, Jesús es suficiente. Piensa en eso un momento. En los primeros versículos, Pablo está con el deseo, siempre estoy diciendo, yo lucho, yo me sostengo, yo me permanezco en oración por ustedes, que se permanezcan unidos en amor y ricos en convicción y entendimiento, ¿verdad? Está delineando la importancia de estar firmes y arraigados en la fe, ¿verdad? En Jesús, creyendo en la suficiencia de Jesús, que yo no necesito agregar nada más que Jesús para ser salvo. Y inevitablemente en ese lugar, en ese tiempo, se estaba enseñando que, oh, qué bueno que crees en Jesús, pero necesito esto, esto y esto otro. Uno de los ejemplos que se manejaba es, qué bueno que crees en Jesús, felicidades, pero tienes que cumplir con los ritos del judaísmo, con la circuncisión, con guardar el sábado y muchas otras cosas que enseñaban, y de reglas, normas para la comida, para las interacciones sociales. Le estaban agregando a Jesús. Y Pablo dice, no, Jesús es suficiente, y eso es lo que vamos a ver. Jesús, el misterio de Dios revelado al ser humano. Veamos cómo dice, quiero que lo sepan, ¿verdad? Que sepan que estoy orando por ustedes, que quiero que se mantengan unidos y para que tengan toda riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, así es Cristo. Es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. O sea, todo el conocimiento, la sabiduría que tú necesitas están en Jesús. No necesitas nada menos ni nada más. Todo está en Jesús. No necesito agregar, no necesito buscar tradiciones humanas, ritos, diferentes cosas.
No, yo necesito a Jesús. Jesús es suficiente. En Jesús yo tengo toda la sabiduría, entendimiento, conocimiento que yo necesito para ser salvo, que yo necesito para seguir adelante. Él es lo que yo necesito. Y Pablo está diciendo, Él es suficiente. No necesitas agregar ni creer en estos otros ritos, estas tradiciones humanas. Pablo estaba invitando a la gente a conocer a Jesús a un nivel personal, ¿sí? No nomás de oídas, no nomás por encimita, sino está diciendo realmente todo el conocimiento, todo el entendimiento que tú necesitas está en Jesús. El hecho de que Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora tenemos acceso a vida eterna por medio de Él, acceso a Dios Padre. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Jesús es suficiente. Yo no necesito quitar ni agregarle a Jesús. Si tienes problemas, si tienes un pasado difícil, si tienes un trasfondo difícil, si tienes traumas en tu juventud, si has pasado por increíble dificultad, pobreza o dificultades emocionales, si has pasado por dificultades en el matrimonio, problemas con tus hijos, si estás pasando por dificultades en la economía, si has pasado por abuso emocional o de cualquier tipo, Jesús es suficiente. Jesús, el misterio de Dios revelado. Ahora podemos conocer a Dios. Ahora podemos tener nuestro corazón lleno, porque en nuestro corazón, no sé si te has dado cuenta, hay un vacío. Por eso hay tanta depresión en el mundo. Hay personas que están buscando su propósito, personas que realmente viven día tras día y no entienden por qué estamos aquí. Personas que están buscando sentido a la vida, sentido a su circunstancia y situación, y se topan una y otra vez contra la pared porque hay un vacío en nuestro corazón que solo puede ser lleno por medio de Jesús. Jesús es suficiente, nada más, nada menos, no le agreguen, no le quiten. Y en el caso de Pablo, él experimentó esto en una manera muy personal. Y no vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero el apóstol Pablo había nacido en una familia tradicional judía, él era un estudioso, un erudito que se estaba preparando dentro de las escuelas de los judíos. Estudió bajo un maestro muy famoso que se llama Gamaliel, ¿verdad? Y él era una persona que seguía la ley de Moisés, la ley de los judíos al pie de la letra. Él estaba tan apasionado, digamos, por su religión que estaba dispuesto a perseguir y a matar a los que creían en Jesús. ¿Sí? Organizaba que apedrearan a diferentes personas que creían en Jesús, como es el caso de Esteban. Entonces, él estaba ardientemente buscando defender a su religión y estaba dispuesto a matar por sus creencias. Tremendo. Hasta que un día, él va en camino hacia Damasco, y lo puedes leer en el libro de los Hechos, y mientras va en camino, Jesús se le aparece con una voz y le dice, Pablo, o le dicen por su otro nombre, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Pablo, ¿y quién eres, Señor? ¿Quién me está hablando? Dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice, me encanta como le dice en la antigua versión, dice, duro te es dar coces contra el aguijón. Que es decir, ¿por qué sigues resistiendo, verdad, a Dios? ¿Por qué sigues resistiendo a Jesús? Acéptame, ¿verdad? Yo soy lo que tú necesitas. Básicamente le estaba diciendo Jesús, el misterio de Dios revelado, el acceso a Dios por medio de Jesús. En ese momento Pablo se da cuenta de lo que estaba haciendo, se queda ciego por unos días. Después alguien viene y ora por él, se le caen unas escamas de los ojos y él procede a ser un misionero que lleva el evangelio, que lleva las buenas noticias de Jesús a lo que hoy es Turquía, Grecia, Roma, diferentes partes. Porque se dio cuenta que había un vacío en su corazón. Se dio cuenta que Jesús es el misterio de Dios revelado, que en Jesús existe todo conocimiento, sabiduría que él necesitaba, que Jesús es suficiente. Es tremendo lo que pasa
cuando nos damos cuenta que Jesús es lo que necesitamos y es lo único que necesitamos. En la historia de Pablo y en la historia de muchos, llega ese momento donde él entiende quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, cuando está en el camino a Damasco. Se dio cuenta que Él es el Salvador, que Jesús es la respuesta a todo, que Él es todo, el principio en fin, para quién y por quién fueron creadas todas las cosas, como veíamos en el capítulo 1 de Colosenses. Muchas veces, tristemente en este mundo, vemos cosas, si estás en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, tantas cosas que vienen, todo tipo de ideas, de ideologías, de creencias, personas que le quieren agregar o le quieren quitar a Jesús, gente que dice Jesús pues fue muy buena persona, un buen profeta, así que bien, pero no dicen que es hijo de Dios, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, qué bueno que crees en Jesús, pero hay ciertas cosas que tienes que cumplir, ciertos ritos, ciertas tradiciones para poder ser salvo. Y la verdad es que Jesús es suficiente. Hay otros que te dicen, si oras de esta manera, si haces esto de esta manera, si sigues esta fórmula, vas a estar más cerca de Dios, o vas a encontrar sanidad, o vas a encontrar esto o el otro. Déjame decirte, aquí la palabra es clara. Jesús es suficiente. Otra vez leamos, como dice en el versículo 8, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que cuidarnos. Les digo que nadie los, luego en el versículo 4 le dice, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. En Jesús está escondido todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Todo lo que yo necesito está en Jesús. No le quito y no le agrego. Jesús es suficiente. Y eso nos lleva al punto número 2. Que nadie les engañe agregando cosas en el evangelio, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto un poco antes. Y en el caso específico de Colosas, había gente enseñando que Jesús no era suficiente, que tenías que cumplir con ciertos ritos judíos para poder ser salvo, ritos como la circuncisión, entre otras cosas. Ritos diferentes de qué cosas podías comer y qué cosas no. Y hoy en día hay lugares donde eso sigue, ¿verdad? Puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, una serie de reglas para poder ser salvo. Y la verdad es que Jesús es suficiente. Cuando realmente conocemos a Jesús, nuestro exterior o nuestro comportamiento cambia porque tenemos a Jesús en el corazón y podemos vivir en Él y tenemos toda la sabiduría y entendimiento que necesitamos por medio de Jesús. Y eso nos transforma. No somos transformados actuando bien por fuera para ser transformados por dentro. No funciona así. Funciona cuando somos transformados por dentro, el exterior cambia en respuesta a conocer a Jesús, en respuesta a Jesús. Por eso Pablo dice que nadie les engañe con estas cosas. Otra vez, versículo 8, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, lo que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Hay tanta cosa inventada, ¿verdad? Tanta cosa que podemos ver de teorías de conspiración, por ejemplo, y otras diferentes cosas, tradiciones humanas y en algunos casos cosas políticas que las mezclan con el evangelio y le agregan, ¿verdad? Y todo se trata de Cristo. En Colosas esto estaba sucediendo, gente que quería agregarle al evangelio. Y Pablo dice, no. Jesús es suficiente. Jesús es todo lo que tú necesitas. Es todo lo que yo necesito. Entonces, eso es un buen filtro, ¿verdad? Analizar si lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, en donde sea, en el mundo, en redes, que si es conforme a Cristo o si es conforme a los valores y las tradiciones humanas. Una de las cosas que pasa sobre todo en este país, como el materialismo, ¿verdad? Lo ves en los comerciales, si tienes este carro, si tienes este teléfono, si tienes esta computadora, si tienes esta casa, eso es lo que da valor. Y en ciertas partes esto se ha mezclado, ¿verdad? Con las cosas de Dios, ¿verdad? Si sigues a Jesús, pues vas a tener muchas posesiones materiales y realmente no funciona así.
Eso es un valor agregado, el materialismo agregado al evangelio. Y no es conforme a Cristo, es conforme a las cosas y pensamientos de este mundo. Entonces tal vez tú estás diciendo, pues ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para no dejarme llevar cautivo, verdad? Porque a veces las enseñanzas, la filosofía que no es conforme a Cristo puede llevar cautivo a la gente. Así dice, ¿verdad? En el versículo, cuídense que nadie los lleve cautivo con vanas filosofías que siguen tradiciones humanas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos vivir vidas arraigadas y edificadas en Jesús, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. Y aquí vemos un plan de acción, ¿sí? Para poder inventar engaños en la sociedad o gente que quiere quitar o agregarle a Cristo. Vamos al versículo 6. Me encanta como dice aquí tenemos una buena receta o unas buenas sugerencias, plan de acción, digamos, para evitar llevarnos cautivos de acuerdo a creencias e ideologías que no son conforme a Cristo. Dice versículo 6, capítulo 2 de Colosenses, por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. Número 1, pues dice ahí, vivan en Él. A través de ciclos repetidos de este proceso en nuestras vidas, nuestro enraizamiento o nuestra raíz en Él se vuelve cada mes más profundo, ¿verdad? Mientras más nos acercamos a Jesús, mientras más permanecemos en Él, más fuerte se va creciendo nuestra raíz en Jesús. Y eso requiere esfuerzo, ¿sí? Si yo quiero conocer a alguien, tengo que pasar tiempo con esa persona, ¿verdad? Tengo que dar de mi tiempo y dar de mi esfuerzo, escuchar, platicar. Y esa manera con Jesús, ¿verdad? Dar de mi tiempo diario para leer su palabra, para estar en oración, aprender todo lo que yo puedo acerca de Jesús y también escuchar. A veces pensamos que la oración nomás es pedir y Dios dame esto, Dios dame el otro. Pero no nomás es eso, es mucho más que eso. La oración tiene que ver con alabar, dar gracias a Dios. Sí pedimos por sabiduría, por ciertas cosas en nuestra vida, pero también se trata de un tiempo de escuchar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? En esos momentos a solas que pasamos con Él. ¿Qué es lo que Él está diciendo a nuestra vida? ¿Qué es lo que está diciendo por medio de su palabra? Crecemos y nos volvemos más fuertes, más cimentados, arraigados, como dice ahí, edificados en Él cuando pasamos ese tiempo con Él. Entonces, para poder evitar ser llevado por corrientes humanas que no son conforme a Cristo, lo primero que tengo que hacer o lo primero que tengo el privilegio de hacer es buscar permanecer en Jesús. Es buscar ese tiempo personal con Él. Es estar arraigado y edificado en Él, comparando todo lo que yo veo en el mundo con lo que enseña la Biblia acerca de Jesús. Cuando construyes una casa necesitas un fundamento fuerte o si no se va a caer. Yo recuerdo, ¿verdad? Haber construido unas casas de adobe allá en Sonora y teníamos que hacer un hoyo profundo para poner el fundamento y el castillo, los castillos, ¿verdad? Que sostienen los pilares de la casa, la dala, como dicen por allá. Y son hoyos profundos que hay que cavar, ¿verdad? Y llenarlos de cemento y otros materiales fuertes para que no se caiga la casa. De esta manera, mi fe debe estar cimentada y arraigada en Jesús. Y para hacer eso necesito permanecer en Él, en su palabra, en la oración. Y hay gente que ve esto como una tarea difícil por hacer. Y a lo mejor al principio sí es un poco difícil, pero entre más lo haces, más quieres. Dale una probada a la Biblia, una probada a una relación con Jesús. No te vas a arrepentir. Después dice que debemos estar confirmados en la fe que se les enseñó. O sea, Pablo está diciendo, recuerden lo que les enseñamos porque eso viene de la Biblia. No agarren otra cosa. No le agreguen y no le quiten a lo que les enseñamos. Y al final dice estar llenos de gratitud.
Yo creo que si tenemos una actitud de gratitud, un corazón que da gracias por lo que Jesús hizo, difícilmente eso nos va a quitar el gozo y difícilmente eso nos va a causar a buscar otras cosas que no son conforme a Cristo. Es tan importante dar gracias. Yo creo que nuestras vidas, cuando permanecemos en Él y vivimos para Jesús, son en respuesta de gratitud a el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Como Él hizo tanto, pues yo también voy a querer servirle con ese gozo y esa pasión. Y esas cosas podemos hacer para evitar ser llevados cautivos, como dice ahí, por las tradiciones humanas que no son conforme a Cristo. Y tercer punto, tercera observación es que somos completos en Jesús. Leamos una vez más el versículo 9 y 10. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal de Jesús. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Wow. Bueno, vamos a tomarlo paso por paso. La semana pasada leímos en el capítulo 1 que porque a Dios le agradó habitar en Jesús en toda su plenitud. O sea, la divinidad de Dios estaba en Jesús porque eso es Jesús 100% humano y 100% Dios. Toda la plenitud de Dios habitó en Jesús. Y en ese tiempo, en Colosas, había una corriente filosófica que no aceptaba que Jesús era humano. Aceptaba nomás que Jesús era divino, que era Dios, no que era un humano. Entonces esto era problemático porque no era verdad. Y Pablo aquí está tratando de corregir ese error. Pero para entender un poco más, ¿qué significa esta palabra plenitud? No sé si la han escuchado antes, pero significa estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección y desarrollo. La plenitud de Dios, o sea, Dios, un ser perfecto que cubre todo, que es lo más grande, omnipotente y omnipresente. Toda la plenitud de Dios está en Jesús. Él es todo lo que realmente necesitamos para la vida. Él es todo lo que necesitamos para nosotros tener plenitud en nuestra vida. Y Él es la única respuesta verdadera al vacío que tiene nuestro corazón. Hay un vacío en nuestro corazón que solo puede ser lleno por Dios, por Jesús. De hecho, cuando más permanecemos en su plenitud, más nos damos cuenta que Él es nuestra vida, que Él es la vida, que en Él tenemos vida eterna. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Jesús, Dios hecho carne, completamente Dios, completamente hombre. Nosotros en nuestra necesidad de Dios, de nuestro Creador, solo podemos estar completos cuando tenemos a Jesús. Él es suficiente para nosotros. Él es lo que necesitamos, hace que nuestra vida tenga sentido y tenga propósito. Por eso cada vez decimos aquí en Rivers Edge Church en español, estamos aquí para conocer a Dios y hacerle conocido, porque tú y yo necesitamos de Dios. En el versículo 10 vemos que la plenitud de Dios está en Jesús y en Él hemos recibido de esa plenitud. Jesús en nosotros, nosotros en Él. Él nos da vida, nos da propósito, pero también Él es la cabeza de todo, como leímos ahí en el versículo 9 y 10. Dice, Él es la cabeza. Vamos a leerlo otra vez. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal de Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido de esa plenitud. Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Él es el jefe, ¿verdad? Él está en control. Y si yo estoy en Él, tengo que someterme a su autoridad y hacer lo que Él me ha pedido hacer en el mundo. Y cada uno de nosotros aquí tenemos un papel que Dios nos ha dado en este mundo. Él es el jefe, Él es la autoridad. Si yo permanezco en Él, me someto a su autoridad, porque Él es la vida y Él es todo lo que yo necesito. Él tiene un papel muy importante para ti, un papel específico
para cada uno de nosotros, que fue desarrollado desde antes de la fundación del mundo, y cosas, buenas obras, para que anduviésemos en ellas, dice el libro de Efesios. Entonces, Cristo es la esencia de Dios mismo. Podemos experimentar esa plenitud de la que hablamos, no en el sentido de que somos divinos o somos deidad, sino cuando encontramos y experimentamos cuál es la razón por la cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Solo podemos conocer nuestro propósito cuando permanecemos en Jesús, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Eso no nos hace divinos, eso no nos hace dioses, pero Él, si permanecemos en Él y Él en nosotros, tenemos ese propósito, esa razón de ser, ese papel específico que tiene para ti y tiene para mí. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Y Dios tiene eso para ti aquí en la tierra. Pero no podemos conocerlo si no conocemos a Jesús. Jesús es suficiente para ti, es suficiente para mí. Te invito a que lo conozcas hoy. ¿Por qué no oramos en esta tarde? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú nos haces completos, tú nos das propósito. Tú eres suficiente para mí, para todas mis situaciones, para todas mis cosas, mis pensamientos, mis circunstancias, mis problemas. Tú eres suficiente, tú eres más que suficiente. Te pido que nos llenes en este momento y toques en el corazón de aquellos que no te han conocido hasta el día de hoy. Hoy es un día para conocerte, hoy es el día de salvación. Señor, te pido que hables fuertemente a nuestros corazones. Te damos gracias porque tú eres suficiente para nosotros. Tú nos has librado de la maldad. Tu sacrificio es suficiente para cubrir todo nuestro pecado. Te damos gracias, Señor. Toca nuestro corazón y háblanos profundamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que esto ha sido una buena palabra para ti. Recuerda que siempre puedes dejar un mensaje si necesitas oración. Estamos aquí para servirte. Te damos muchas gracias por acompañarnos hoy. La siguiente semana estamos en línea de nuevo y el 29 de agosto nos vemos aquí en persona junto con la reunión de inglés. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.